de la importancia que lleva ello, sin duda alguna, para nuestro trabajo, para el trabajo que se realiza en el ámbito musical de nuestro país. Beatriz, bienvenida. Gracias por estar acá. Te agradezco. No, Después de que se han calmado los aires en el conservatorio y todo sigue... Parece que sí. Parece que sí. Nosotros ya estamos en otra siguen trabajando, circunstancia. eso Bueno, es lo que importa. ya no como rectora por lo menos, ¿no? Pero siguen trabajando, tú en la formación siempre vas a estar sin Siempre, duda alguna. Dios mediante siempre. Y eso es lo que se valora y todo el aporte y el trabajo y lo que has dejado a los chicos, así es que pese a todo ello y a todo el problema de la institución, eso se agradece y por eso quiero comenzar con ello, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahora sí, hablemos del texto, a ver, cuéntanos. Bueno, el padre Piotr es uno de los nuevos trabajos que está haciendo y creo que el Espacio Patiño está apoyando esta vez en la difusión, publicación de este material porque se trata de un compositor milanés del año 1706 o 1702, si no me equivoco, que vivió prácticamente casi toda su vida, 50 años en la parte de Sudamérica. Él vivió entre Trujillo y Lima y si bien nunca llegó a los archivos de Sucre, o sea, nunca fue a Sucre o vino a La Paz. Estuvo presencialmente claro, acá, su obra sí. Su obra sí, ¿no? Y obviamente es una de las obras más importantes que hay de un compositor de esa época dentro de los archivos que están en esta parte de Latinoamérica. Y como Piotr siempre ha estado investigando, entonces creo que es uno de los compendios, no es toda la obra completa, sin embargo de las cosas más importantes que se encuentran en el archivo de Sucre. ¿Cómo realizar un estudio como este, Beatriz? Tú como docente, pero además también como música, como investigadora, ¿conoces cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos y todo el proceso de análisis que conlleva, digamos, investigar sobre este tipo de música y sobre todo archivo, culturalmente, histórico hablando, digamos, en Bolivia para levantarlo a la luz, digamos? Bueno, primero que es un trabajo arduo, ¿no? Porque hay que, digamos, llegar a las fuentes primarias, que son los manuscritos que se encuentran en los archivos. En algunos archivos están bastante bien conservados, en otros no tanto. Y a partir de eso, hacer un análisis de todo lo que se encuentra en los archivos y complementar algunas cosas, porque muchas veces las partituras no se encuentran del todo completas. Entonces es un trabajo realmente de una persona que tiene la pericia, como es el padre Piotr, de conocer no solamente el estilo, sino conocer en qué lugar se han dado estas partituras y eventualmente, inclusive en algunos casos, identificar si realmente es o no del compositor, porque hay muchas de las obras que no llevan firma o que faltan hojas principales. El musicólogo lo que hace es, al margen de transcribir de las partichelas que la mayoría pueden estar en escritura actual, pero como no pueden estar en escritura actual, pero son manuscritas, entonces obviamente ahí hay un trabajo, claro, hasta complementar algunas partes que falten, ¿no? O sea, pueda que, digamos, se suponga que hay un violín, pero no necesariamente se encuentran las partichelas de violín, entonces el musicólogo lo que hace es, a partir de la partitura principal, ir completando la partitura original y presentar ya una obra acabada con todas las correcciones que se deberían hacer, pero también, como en este caso, con un montón de datos que dan para la interpretación de la obra, ¿no? Entonces eso es muy importante porque esta es una obra muy bien hecha, ya que cada obra tiene algunas anotaciones y observaciones hechas por el musicólogo en función a las partichelas encontradas. Se convierte prácticamente en una obra comentada, en la medida en que el investigador, el musicólogo, puede agregar ciertos elementos epocales o que tienen que ver específicamente con temas técnicos de cómo se hacía o cómo se llevaba a cabo la interpretación de este tipo de música. Exactamente, o sea, comenta varias cosas para ver cómo se van a interpretar, si es que se va a utilizar los instrumentos originales o se puede poner otros instrumentos también, porque en el barroco es muy propio de poder sustituir algunos instrumentos con otros, pero sobre todo es importante porque constituye de alguna manera la memoria de lo que ha sido la música, aunque no de repente en este caso compuesta por un compositor boliviano y que tampoco ha vivido aquí, se ha hecho parte de la cultura boliviana en ese momento, ¿no? O sea, en Sucre, en ese momento, esta era la música que se escuchaba y parte de traer y evocar esa música ahora es como traer la historia también de nuestro país a este momento y saber qué es lo que pasaba, cómo se hacían las fiestas allá. Entonces realmente es un trabajo muy lindo
Y es un trabajo muy lindo porque nosotros podemos de alguna manera, en algunos casos, estrenar algunas obras, en otros casos ver una visión un poco diferente, musicológica, pero somos los privilegiados en poder dar a luz esta música, lo que normalmente viene más bien del otro lado de Europa, Sí, ¿no? viene desde otros espacios. Y bueno, tomando en cuenta, decías tú, lo que llegó, es decir, la obra de él que llegó a Bolivia, es bien interesante porque en esa época, hoy las fronteras y los pasaportes y las líneas de entre un país y otro también influyen a veces en dividir inclusive manifestaciones culturales, pero en esa época no era tan fuerte esa necesidad de división cultural entre dos territorios que estaban tan cercanos. Y por tanto, hablando, por ejemplo, del caso de los jesuitas, por ejemplo, que se establecieron en un espacio territorial que era prácticamente el mismo y que luego se divide, ¿no? Es más fácil quizás pensar en un momento como ese en la interrelación, en el traspaso cultural, musical de un país a otro, independientemente de que no sea uno propio de la tierra ni nacido acá en el continente latinoamericano, ¿no? Exactamente, además, no solamente en Latinoamérica, ¿no? Se sabe que a pesar de que en esa época no había internet ni todas las facilidades que tenemos aquí, mucha de la obra desde Europa también llegó a Latinoamérica, si bien con algún retraso, digamos, hubo mucha fluidez en cuanto a la parte musical, y eso debido también a una estructura, ¿no? Que era la iglesia como tal y que podía hacer que esto se dé, ¿no? Entonces Era hay quien un tenía el flujo, ¿no? circuito también Exacto. de transportación, no, no había otra, vamos a llamarla así, empresa más grande que pudiese tener la posibilidad, inclusive económicamente, de trasladar bienes culturales y manifestaciones. El libro se va a presentar mañana, ¿verdad? Mañana se presenta el libro, es una colaboración obviamente entre APAC, el padre Piotr, que es el principal artífice de esto, el Espacio Patiño, que obviamente son los que han hecho posible la edición del libro, y el conservatorio está participando para dar vida en realidad a esta obra. Genial. Entonces vamos a cantar, porque yo voy a cantar conjuntamente con una alumna mía, más a chico, dos violinistas y una chelista. Estamos conformando un grupo de cámara, porque en realidad solamente hablar de la obra no es suficiente, yo creo que hay que Por escuchar. supuesto, y cuando hablamos de música, mucho más. Entonces mañana va a haber una pequeña presentación de 4 de las obras que están en el libro incluidas, con un ensamble de cámara, y seguramente el padre Piotr va a hacer una explicación un poco extensa de qué se trata la obra. Entonces toda la gente queda cordialmente invitada, va a ser en el Teatro Albina del Espacio Patiño, que es un espacio realmente muy lindo. Y obviamente como la entrada es gratuita, que todos vayan no solamente a escuchar la música, sino sobre todo a poder tener acceso a este material que para los músicos yo considero que es muy valioso. Un material sin duda alguna de investigación importante. Gracias, Beatriz, No, te pues agradezco gracias a muchísimo. ti. Y mañana disfrutaremos de tu voz. Ojalá. Hermosísima voz, muchas gracias, Gracias, te agradezco. ojalá. Hacemos una pausa con esta invitación y les recordamos que mañana la presentación será en el Teatro Doña Albina del Espacio Simón y Patiño, acá en la ciudad de La Paz. Ya regreso.